Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, domingo, Día del Señor, 1 de junio del 2025. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Dice el Señor Jesús en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo, al Paráclito, al Defensor, que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, como dicen Proverbios capítulo 2 del versículo 1 al 5, para que ustedes y yo entendamos el temor de Dios y busquemos siempre hacer su voluntad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, de tus dones, para que al alimentarnos de la palabra del Señor, desechemos toda malicia de nuestra vida, que la recibamos con humildad y pongamos por obra tu palabra, y perseverando en ella, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del versículo 46 al 53. Y los dijo: así está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Los sacó hacia cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, en el Santo Evangelio del día de hoy vemos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús les explica a sus discípulos que estaba escrito que el Mesías debía de padecer y debía de resucitar de entre los muertos, porque la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo siempre está basada en la Sagrada Escritura, que en el Antiguo Testamento era sombras de lo que ha de venir en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento viene siendo la realidad, Cristo Jesús, Colosenses 2:17. El mismo Señor Jesucristo enseña a sus apóstoles que esto debía de pasar para que ellos creyeran. Y también les dice, y que se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados. Se tiene que predicar en el nombre de Jesús la conversión, a la conversión de los pecados. ¿Qué quiere decir? Que para que haya conversión, para que haya abandono de los actos de hacer el mal, para que haya abandono de las cosas que nos hacen estar atados a Satanás, como dice en 2 Timoteo 2:26, o como lo dice en 1 Juan 3:8, el que comete pecado es del diablo. Para que haya esa conversión, para que haya ese cambio de estar al servicio del pecado y convertirnos en auténticos discípulos de Cristo, debe de haber que la predicación. No puede haber conversión sin predicación. La predicación es importante, por eso el querigma es la base fundamental de la evangelización y de toda intento de renovación eclesial. El querigma, el primer anuncio.
sin predicación no puede haber el anuncio o la conversión de los pecados. Por eso, y eso ha de empezar desde nuestra casa, con nuestra iglesia doméstica y con nosotros mismos, recibiendo el anuncio de la palabra del Señor y también poniéndonos a la disposición del Señor para al alimentarnos de su palabra, ustedes y yo, no solamente contentarnos con escucharla, sino ser bienaventurados en ponerla por obra, como dice Santiago 1:25. Muy importantísimo. A veces decimos, quiero cambiar mi vida, quiero mejorar, ¿qué tengo que hacer? Pero somos los más perezosos en orar, somos los más perezosos en leer la palabra de Dios. Leemos solo porque nos vean o solo por compromiso, solo para que digan, oh, mira que ella sí lee o él sí lee. Pero realmente no amamos y por eso no vemos el cambio en nuestra vida y a veces nos frustramos. Pero yo que siempre busco de Dios, buscamos pero no con el corazón, buscamos solamente con el afán de que los demás nos vean por vanagloria y eso no está bien. Tenemos que buscarle al Señor de todo corazón y recibir su palabra con humildad y ponerla por obra, como dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Dice que se predicara la palabra de Dios a todas las naciones para el perdón de los pecados. A todas las naciones porque la iglesia de Dios es universal, empezando desde Jerusalén. Dice, vosotros sois testigos de estas cosas. Los apóstoles que son testigos, y de hecho todos estamos llamados a ser testigos de Cristo a través del sacramento de la confirmación, nos convertimos en auténticos testigos de Jesucristo para extender la palabra de Dios, llevar el evangelio, proclamar la palabra para que haya conversión de los pecados. A través del sacramento de la confirmación nos convertimos en testigos de Cristo para extender el evangelio y defender con nuestras palabras y con nuestras obras. Muy importante. Y termina diciendo, dice el evangelio de hoy, mirad, yo os voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Entonces, aquí está hablando del día de Pentecostés, de Hechos capítulo 2, del 1 en adelante, cuando viene el Espíritu Santo y en forma de lengua sobre los apóstoles. Dice, le sacó hacia cerca de Betania y alzando las manos los bendijo. Bendito sea Dios. Y dice, para terminar también, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos después de postrarse ante él se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Entonces, un discípulo de Jesucristo está siempre en el templo bendiciendo a Dios, buscando las cosas de Dios, buscando conocer su fe, celebrar su fe, vivir su fe, extender su fe y defender su fe. Eso es un auténtico discípulo de nuestro Señor Jesucristo y siempre con la guía del Espíritu Santo. Los apóstoles en el día de Pentecostés no es que recibieron el Espíritu Santo. Recordemos en Juan 20 del 21 al 23, Jesús cuando se aparece a ellos, le dice, sopla sobre ellos, le dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces aquí ellos tienen otro encuentro con el Espíritu Santo, son bautizados en el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Entonces una persona que haya renacido de nuevo, que ha sido bautizada con el Espíritu Santo y se convierte en testigo de Cristo, debe de dar testimonio con sus palabras y sus obras. Ahora no es suficiente el testimonio si no está seguido por el anuncio del Evangelio. Muy, muy importante esto de recordarnos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle compartir a su canal de evangelización para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja y que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos intercedan, rueguen ante Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias y las necesidades del mundo entero.